El título para hoy día es El llamado al discipulado. Llamado al discipulado. Y el versículo de memoria para hoy día es Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y el versículo dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es corto pero precioso. Este versículo lo vamos a ver luego, cuando estemos en el día viernes, yo creo. Pero antes veamos cómo empieza la lección. Lucas 5:4. Miren lo que dice Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Una orden. Y luego viene el versículo 5 y dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Un acontecimiento muy especial que nos muestra acerca del llamado al discipulado. Nos muestra algunas cosas especiales del llamado al discipulado. Y si nosotros leemos los dos versículos, ¿qué cosa encontramos que tiene que ver con el discipulado? ¿Qué encontramos? Algunas pautas, algunas cosas que Lucas nos está tratando de decir acerca de este llamado. Miremos el versículo 4. ¿Qué dice? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesucristo. Y Jesucristo está hablando a unos pescadores que esa era su profesión. Eso era lo que hacían todos los días. Y Jesucristo claramente les da en primer lugar una orden. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo primero que Dios hace cuando nos llama al discipulado, una orden. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham estaba ahí en su país, en su lugar, y Dios se le presenta y ¿qué le dice? Vete. ¿Dónde? No sé. Pero tienes que hacer. Vete. Entonces, lo primero que existe en el llamado al discipulado es la orden de Dios. La orden es escuchar la voz de Dios de alguna manera. De alguna manera. Después, ¿qué más? ¿Qué sucede después de eso? Respondiendo Simón, dice el versículo 5, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué implica esto? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Después de la orden de Jesucristo. Después de esa orden, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos dudando. Estamos dudando, dice mi hermano. Tal vez una palabra: insuficiencia humana. No podemos. Hemos trabajado toda la noche, no hay. No se puede. Tal vez eso resalta en este versículo. Echa, hazlo. De una vez, hazlo. Esa es la orden. Y la respuesta es: pero yo no puedo. Yo no puedo. ¿Se acuerdan de Moisés? El libertador, el que se había preparado en las cortes terrenales, el que había recibido una educación faraónica para ser rey. Cuando Dios le llama, ¿qué dice? Soy torpe, Señor. No puedo. No puedo. Soy torpe. Wow. Esa calidad. Es que así es. A veces Dios nos llama. Wow. ¿Tenemos fuerza? ¿Tenemos algo? No. Hay insuficiencia humana. Pero lo siguiente es interesante. Más, ¿qué cosa? Por tu en palabra. tu palabra echaré la Red.
En tu palabra echaré la red. Yo sé que no puedo. Sé que me das una orden. No puedo. He tratado. No hay cómo. Pero si tú lo dices, ¿qué va a pasar? Lo haré. ¿Vamos a hacer? Lo haré. ¿Ya? Entonces lo importante es obedecer la palabra de Dios. No importa que para nosotros no tenga sentido. Amén. No importa que para nosotros sea, wow, esto Te está equivocando. no funciona. No importa. Si Dios lo dice, Dios lo dice. Es curioso, hermana, ahora el tiempo en la cual estamos viviendo nosotros. La confusión del mundo hoy en día. Más se tira el mundo a las cosas terrenales, a las cosas mundanas y todo lo demás. Y nos preguntamos, ¿qué nos va a escuchar? Pero Dios nos está diciendo, ir y predicar el Evangelio. A todos especialmente. ¿Para qué? Para que conozcan el plan de salvación. Amén. La paz, el gozo que nos da especialmente al conocer la palabra de Dios cada día. Amén. Parece imposible. Pero si Dios dice, hay que hacerlo. Hazlo. Hay que hacerlo. Interesante, obedecer la palabra de Dios. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Miren el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encesaron gran cantidad de peces y su red se rompió. Ya. Milagro. Milagro, obedece. Eso es. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Maravillas, milagros, milagros. No necesitamos dudar, no necesitamos decir, Señor, no puedo, no. Hay dentro de nosotros una incapacidad, hay dentro de nosotros algo. No puedo, es difícil. Pero si obedecemos la palabra de Dios, ¿qué cosa? Él hará el resto. Wow, Él hace el resto. Él hace el resto. Y miren lo que dice Salmo 46:10. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Estad quietos y conoced que yo soy ¿qué cosa? Dios. Estad quietos, solamente obedezcan, solamente hagan lo que yo les he dicho y vamos a saber quién es qué cosa. Dios. ¿Y cuántas veces no lo sabemos eso? ¿Cuántas veces en nuestra vida, pequeñas cosas que nos muestran, wow, cuán grande es Dios? Cuán grande es Dios, mi hermanita. Dios es un Dios maravilloso, como Dios nos utiliza. A veces no comprendemos, no podemos comprender yo y mi esposo cuando llegamos de Argentina. ¿Para qué y por qué? Pero el Señor tiene un plan designado para poder predicar. Amén. Amén. Y hay muchas almas que están esperando esta linda verdad. Muchos hay que quieren ser salvos. No hace mucho nomás. Esta semana visitamos a una persona que tiene cáncer. Está con quimioterapia. Le dijimos que tenga esperanza, que tenga confianza. Y dijo ella, yo quiero ser salva. No importa que venga la muerte, pero quiero que Cristo me limpie. Dios tiene poder, sí tiene poder, y no se utiliza. Amén. Él puede hacer muchas cosas por nosotros, a través de nosotros. Qué maravilloso es eso. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos que Dios está actuando? Miren lo que dice el versículo 8, Lucas 5:8. Y entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué cosa? Apártate de mí, Señor, porque yo soy, ¿qué cosa? Hombre pecador. Amén. Hombre pecador. Dios, que- Admitir que somos pecadores. Pero Él igual nos puede utilizar. Usar. Él nos utiliza, no importa lo que hemos hecho. No importa hasta dónde llega nuestro pecado. Es nomás admitir, Señor, aquí estoy. Soy pecador. Pero tú puedes utilizarme.
Y luego miren lo que dice Lucas 5:10. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. No temas, no importa si eres pecador, pero tú eres, ¿qué cosa? Vas a ser pescador de hombres. No le importa a Dios esto. No le importa cuán lejos hemos ido. Si nosotros aceptamos el llamado de Dios, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, admitimos que somos pecadores, no importa. Tú vas a ser desde ahora, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y Lucas 5:11, miren lo que dice. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, era muy importante que Pedro y los demás y los otros discípulos que estaban alrededor de él en su condición de pescadores entendieran y estuvieran en la posición que debe estar todo discípulo de Jesús. Cuando Pedro se pone de rodillas y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador, es la misma posición que había tenido Daniel, que había tenido Moisés, cuando dijo: soy hombre muerto porque he visto la gloria del Señor. O sea, yo me veo como no soy nada ante la grandeza del Dios omnipotente, el que lo puede hacer todo. En ese momento Pedro acepta su condición y la condición del Dios creador, el que le estaba dando la orden para actuar. Y ahí lo dejan todo, porque hasta el momento eran discípulos a medias. Se iban a trabajar en la pesca y también lo acompañaban al Señor. Pero en este momento dice: dejándolo todo, le siguieron. Wow. Dejándolo todo, le siguieron. Entonces lo importante es aceptar el llamado de Dios. Aceptar el llamado de Dios. Estos son los pasos del llamado al discipulado. Primero, escuchar la voz de Dios, sentir que somos insuficientes, sí lo somos, obedecer la palabra de Dios, ver la obra de Dios a través de todas las maravillas que Él hace, admitir que somos pecadores y aceptar el llamado de Dios. Dios llama a todos nosotros a que seamos discípulos. A mí me llama la atención en ese punto de la selección de los 12 discípulos, que eran hombres comunes y corrientes. Algunos eran sin educación. Sin embargo, cuando este tipo de hombres se pusieron en las manos de Dios, Dios los usó. Y yo pienso que hay esperanza para nosotros. Amén. Dios puede usarnos también a nosotros. Dios puede utilizarnos de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ir a ver eso de la elección de los apóstoles. Lucas 6, 12 y 13. Miren lo que dice. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hemos estado estudiando algunas cosas interesantes que recalca Pacas. Y estos versículos hemos visto anteriormente. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Otro versículo que hemos visto es Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos dos versículos los hemos visto en lecciones anteriores, pero aquí recalca algo especial que Lucas está tratando de mostrarnos. ¿Qué será ese especial? Es encomendarle la obra a cada uno de ellos. Él pasó una noche entera en oración. Él no podía estar separado del Padre. Él necesitaba el ungimiento del Padre y del Espíritu Santo antes de que ellos empezaran a hacer su ministerio. Es lo mismo ejemplo que nos está dando a nosotros. Nosotros no podemos pensar que por nuestras propias obras podemos hacer algo si antes no hemos estado en oración pidiendo dirección del Espíritu Santo. Mi hermana dice algo especial. Jesucristo estaba
orando. Y nosotros vemos un patrón acerca de Jesucristo en todas las situaciones. Aquí, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren qué recalca en este otro versículo. Subió al monte a orar. ¿Se acuerdan del día de la transfiguración? Aquí en este otro versículo, miren lo que dice. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cuál es el patrón acerca de la vida de Jesús? La vida de oración. ¿Dependencia de quién? De Dios. Antes de hacer cualquier cosa, orar, orar, orar. Leí algo en Facebook que decía, yo toco el cielo cuando mis rodillas tocan el suelo. Wow. Eso me impactó. Imagínense. Pero eso es lo importante. Ahora la pregunta es si Jesús sentía esa necesidad siendo Jesús. ¿Cuánto más nosotros cuando tenemos que hacer algo importante? ¿Cuánto más? Ese es el patrón. Y en esta ocasión Él oró por algo especial. Y cuando era de día, llamó ¿a quién? A sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. O sea, Él tenía, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Seguidor. Seguidor. Es un seguidor, un aprendiz, alguien que está a los pies o aprendiendo de una persona. Del maestro. Y entonces Él llamó a sus discípulos, no sé cuántos había, pero de ellos escogió ¿a cuántos? 12. A 12. Sí, que había más de 100. Para tiempo completo. Para que ellos se dediquen completamente. Si recuerdan algunos versículos de Efesios 4, 11, 12, dice, algunos les llamó para ser apóstoles, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión llama a los apóstoles. De ese llamado aprendemos algunas cosas importantes también para nosotros. Y cosas muy importantes. Miren lo que dice Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí están los discípulos, y ¿qué podemos aprender de esto que el Dios les está encomendando? ¿Qué nos muestra este versículo? Yo creo que Dios decía la lección que no los envía con las manos vacías. No los envía. Dios los llamó y los capacitó para hacer el trabajo. Los capacitó para hacer el trabajo. Siempre me ha gustado la idea de que cuando Dios comienza ese trabajo en nosotros, Él no va a terminar, Él no va a cesar hasta terminar. De manera Amén. que el privilegio de nosotros es, ¿cómo es posible reconocer de que Dios nos da ese honor de compartir su palabra? No solo nos da el honor, sino nos capacita. Y ahí es donde se nos olvida. Se nos olvida, si tenemos una orden, Él ya tiene preparado el camino y nunca ha fallado. Eso nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado eso. Nunca ha fallado. Y Dios es así. De este versículo, ¿qué cosas importantes nosotros encontramos acerca del discipulado? En primer lugar, miren lo que dice esto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Los llamó y los, ¿qué cosa? Reunió. Vengan, estemos, ¿qué cosa? Juntos. Para un propósito especial. Para un propósito especial. Estemos juntos. ¿Por qué será eso tan importante, estar juntos, la unión? ¿Por qué será? Hay La fuerza. unión está la fuerza. ¿Cómo? Hay fuerza. La unión está la fuerza. Algunas cosas importantes. Dios nos llama a la unidad. Juan 17, 23. Miren lo que implica estar unidos. Cuán importante es que la iglesia esté unida. No importa lo que pase. Yo en ellos y tú en mí.
para que sean perfectos ¿en qué cosa? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué es tan importante la unidad? El amor. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para dar un mensaje. Él es un Dios que está en la unidad y no en la diversidad. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios verdadero. Uno. Entonces, nosotros tenemos que ser uno en Él también. Ya. Es importante porque así las personas van a ver que somos, ¿qué cosa? Cristianos verdaderos. Me gusta, hermano, disculpe, esto en Pentecostés. Esa iglesia unida, unánime, dice, todos estaban uno para todos y todo para unos. En Hechos 2:46, justamente lo que dice el hermano en el Pentecostés, cuando dice la Biblia y explica lo que es la unidad, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es la descripción más exacta de lo que Es la unidad. Y como resultado de eso, ¿cuántas personas fueron ganadas en ese tiempo? 5.000 personas. Por miles, miles de personas. El llamado a que a ser discípulos, a predicar. Entonces, eso es lo importante. Lo importante de esto, entonces, es lo primero, ¿qué cosa? Dios llama a la unidad individualmente. No importa si tenemos diferencias de opinión, no importa si tenemos diferencias de gusto, no importa si tenemos diferencias de aptitudes, tenemos que estar unidos, bajo una sola misión, bajo un solo plan, un solo propósito. Pero no solamente Dios llama a la unidad. ¿Qué hace Dios? Sigue el versículo. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué cosa? Enfermedades. Dios da poder y autoridad. Dios nos capacita. Amén. Dios nos capacita para hacer su obra. Hechos 3:6, miren lo que dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué mejor regalo. ¿Qué mejor regalo? Dios nos capacita. Nos da una misión y Él nos capacita. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenemos dones. ¿Qué tenemos nosotros? Dones. Dios nos ha dado de todo dones. Un mensaje de salvación. Y el más grande, la gracia y el perdón de que Él ha hecho en nuestra vida una realidad, y ese es el don más grande que podemos compartir con otros, nuestro propio testimonio. Ya, podemos compartir todo. No tenemos muchas cosas, pero lo que tenemos podemos compartir. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, mi hermana está repartiendo esta revista. Amén. Eso es lo que tenemos, está en nuestras manos. Sírvase, sírvase. Eso es fácil. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. Aquí está, sírvase. Sencillo como esto. Sencillo como esto. En el internet nos llegan muchas cosas importantes acerca de este proyecto que estamos haciendo. Y una de las cosas que me admiró, me gustó, fue esto. Yo no sé quién es él, pero miren su proyecto. Echa un vistazo a este video en YouTube. Sencillo. ¿Qué necesita él? Nada más que eche un vistazo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. He encontrado esto. Aquí está. Tengo esto, poquito. Amén. No tengo. Imaginémonos cómo podemos predicar el Evangelio.
algún talento todos tenemos escondidos y es el que tenemos que utilizar para la obra que Dios tiene para nosotros. Amén. Y miren lo que dice la hermana de Huay, palabras de vida del gran maestro. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Wow, eso es grande. Que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y luego viene esto que nos dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dios envía a predicar y a sanar. Mi hermana decía, es una cuestión integral del ser humano, no solamente qué cosa espiritual, sino qué cosa, el desarrollo armonioso de lo físico, mental y espiritual. Entonces Dios llama a la unidad, Dios da poder y autoridad y Dios envía a predicar y a sanar. Y vamos a ver otro ejemplo más, Lucas 10:1, acerca del discipulado. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y la historia continúa. ¿Qué es lo importante de estos 70? ¿Qué es lo importante? Ellos fueron, predicaron y entonces cuando volvieron, ¿qué sucedió? Traían buenas noticias. Miren lo que sucedió. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. Wow, gozo, gozo. Eso es increíble. Solamente este gozo pueden entender aquellos que han hecho la obra misionera. Aquellos que se han acercado y han hecho la obra misionera porque, yo no sé si ustedes han sentido o no han sentido, cuando uno va y habla con un hermano y habla con una persona y uno ve que esa persona está suavizando y le dice, acepto. Uno está orando y cuando sale de la casa, uno comienza a saltar y decir, ¡wow! ¡Qué lindo! No sé si hemos sentido eso, pero cuando sale de la puerta uno está feliz y trata de saltar, se va contento. ¡Wow! Amén. Eso es lo que sucede. Volvieron los 70 con gozo. Para mí es increíble que los más beneficiados somos nosotros. ¿Ya? Lo mismo le pasó a ellos. Quienes volvieron con gozo fueron ellos. Ajá. Y en esta semana comentábamos con Vicky que a veces es bien cansado porque tú sales de trabajar. Ajá. Y hay que ir a visitar a esa persona allá en McKinney. Pero fuimos y cuando regresamos nosotros, qué bueno que vinimos. Entonces los más beneficiados somos nosotros. Gracias. Y eso es lo lindo. Y solamente aquel que hace esa obra puede sentir eso, puede disfrutar de eso, porque eso es la alegría. Y por eso hacer obra misionera, hacer la obra de Dios, a uno le llena de gozo, uno va y por eso eso es importante, Pero algunas cosas que dijo Jesús, Lucas 10, 18 y 20, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ustedes han ido a hacer la obra y ¿qué ha pasado con Satanás? Derrotado. Mientras ustedes estaban haciendo la obra, él estaba derrotado. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Amén. Cada vez que arrebatamos un alma a Satanás, él se siente, ¿qué cosa? Derrotado. Qué privilegio. Luego, he aquí os doy potestad. Él nos habilita, ya hemos dicho,
degollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero miren esta parte importante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sí, ¿no? Está bien ese gozo, pero no es eso Lo más importante. lo más importante. ¿Qué es lo importante? Sino Nuestros nombres. regocijaos de que vuestros nombres estén escritos ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Amén. Eso es lo más importante, esto es lo importante. Entonces, cuando hacemos obra misionera, cuando hacemos esas cosas importantes, cuando aceptamos nuestro corazón, cuando damos nuestro corazón a Cristo, nuestros nombres están escritos ¿dónde? Amén. En el libro de la vida. Y eso es el mayor galardón que podemos tener. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Alguna frase de la Biblia, algún versículo de la Biblia? ¿Qué nos recuerda? Miren lo que nos recuerda. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré, ¿qué cosa? Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué maravilla! Amén. Has hecho obra misionera, has hecho la obra de Dios, solamente tú tienes una experiencia. Y tú vas a tener ese nombre de acuerdo a tu experiencia. Amén. Qué maravilloso es eso. Y vamos a continuar adelante. Hay gozo en la tierra y también gozo para la eternidad. Lucas 9:23, miren lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tres palabras imperativas. Niéguese, tome y sígame. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? Vamos a ver algunas versiones. Miren, Dios habla hoy. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué es? Olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Olvídese de sí mismo. Níguese a sí mismo, olvídese. Miren esta otra versión que dice. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, ¿qué cosa? Su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, esa manera egoísta, esa manera de vivir. Esta otra versión. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Dispuesto a morir, ¿qué es eso? ¿Dispuesto a morir? ¿Qué es eso? Tal vez la mejor explicación de eso es Gálatas 2:20. Miren lo que dice. Ajá. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Wow. Dispuesto a morir. ¿En quién? En Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dispuesto a morir. Amén. Morir al yo, a lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Morir al yo. La hermana de Juan, miren lo que dice. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Amén. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Dispuesto a morir. Todos los días.
Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Eso es dispuesto a morir. Dispuesto a desechar el yo. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según lo que te indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Ojalá que podamos hacer eso para tener una vida de gozo en la tierra y en la eternidad, estar dispuestos a morir cada día al yo y hacer la voluntad de Dios. Conságrate a Dios todas las mañanas. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a hacer esto. Amén.